Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. En el episodio anterior nosotros analizamos el concepto de herencia prototipal o herencia prototípica. Justamente en ese episodio nos pudo haber surgido alguna duda en relación a cómo utilizar el objeto this y a los diferentes métodos que tenemos relacionados a este objeto y en relación a las funciones que tenemos en JavaScript. Así que en este episodio nosotros profundizaremos en muchos conceptos relacionados a ello y dominaremos el uso de los métodos específicos de call, apply y bind. Empecemos con este video sin antes recordarte que si te está gustando este contenido, pues nos dejes un buen like para que nosotros podamos seguir subiendo esta clase de contenido y pues cada vez más personas nos puedan ver y puedan suscribirse al canal, ya que pues esto nos ayuda a que podamos subir este contenido y mucho otro más contenido que tenemos preparado para este año. Así que pues comencemos con el episodio. Pues el día de hoy nosotros analizaremos el concepto de First Class Functions y por supuesto en relación a los objetos. Hablaremos a profundidad acerca del objeto this, dónde se usa this y qué valor tiene dependiendo del contexto y cómo modificar su valor utilizando call, apply y bind. Así que pues comencemos analizando las funciones, cosas que nosotros ya hemos utilizado anteriormente en JavaScript, pero aquí nosotros profundizaremos aún más en ello. Nosotros ya sabemos que las funciones son objetos, pero para ser específicos y para darles un nombre a que las funciones son objetos, tenemos el concepto de First Class Functions. ¿Eso qué significa? Pues que las funciones en JavaScript pueden ser utilizadas como cualquier otro valor dentro del lenguaje, es decir, que nosotros podemos tratarlas como si fueran a lo mejor un number o un string. Yo puedo, imaginemos como un number, tener diferentes métodos, tener atributos, lo mismo en este caso con las funciones. Eso es algo bastante interesante y que no muchas personas conocen. Otro de los puntos importantes acerca de las funciones es que las funciones, como pudimos ver también en el episodio anterior, son de mucha utilidad, pues JavaScript por detrás utiliza estas mismas funciones para que nosotros podamos utilizar la programación orientada a objetos. Así es que aunque nosotros no creamos, en JavaScript vamos a tener que conocer muy a profundidad las funciones, porque hasta en programación orientada a objetos vamos a utilizar funciones. Ahora, ¿a qué viene todo esto? A que aquí es donde nosotros llegamos al this. This, como muchas otras cosas dentro de JavaScript, también es un objeto, pero en este caso es un objeto que se usa como referencia o enlace a cierto valor en un contexto predeterminado. This no va a tener un valor absoluto, en donde siempre va a tener, digamos, como cierto valor predefinido, sino que this va a ir cambiando dependiendo de en qué contexto nosotros estemos trabajando, dependiendo un poco de el alcance o a lo mejor el contexto de, bloque o a lo mejor de función en el que nosotros estemos trabajando. Nosotros vamos a tener un episodio especial donde hablaremos de todos esos temas, pero eso no nos limita a que podamos comprender a profundidad el this. Entonces aquí es donde nosotros llegamos a la siguiente parte y a la siguiente duda que pudiéramos tener: ¿dónde se puede utilizar this? Primero nosotros podemos utilizarlo de forma global. ¿Cómo es que se utiliza de forma global? Realmente vayamos a nuestro editor y comprobémoslo. Por ejemplo, yo puedo colocar un console log y en este caso yo puedo colocar this. En este momento yo estoy utilizándolo de forma global, porque realmente yo no tengo ninguna función o no tengo definida ninguna función, ni siquiera este código se está ejecutando dentro de algún bloque en especial ni nada, simplemente estoy haciendo un console log de this y nosotros nos vamos a dar cuenta que en el contexto global lo que va a hacer es que this va a tomar el valor de lo que conocemos como el objeto global.
o el Global Object. Es como el nombre, digamos, oficial que nosotros podemos darle. En el caso del navegador o el JavaScript que nosotros utilizamos en el navegador, el objeto global en este caso pues es window. Como pues nosotros estamos dentro de un navegador y pues el navegador en este caso tiene ventanas y va a tener que realizar cierto tipo de procedimientos o va a tener que tener cierto tipo de métodos para pues gestionar el propio navegador o la propia ventana del navegador, pues es que nosotros tenemos un objeto global que es window que nos va a permitir pues controlar todo ello. Entonces, recordemos esto. El primer uso que nosotros podemos darle a this es en general de forma global, haciendo referencia, pues en este caso, a el objeto global. Ahora, cuando nosotros ya queremos ponernos un poco más específicos, es donde nosotros nos encontraremos con los siguientes casos de uso. Por ejemplo, nosotros podremos tener que el this podemos usarlo dentro de funciones. Diferentes tipos de funciones, por ejemplo funciones regulares como las que nosotros conocemos como function, por ejemplo también funciones constructoras como las que vimos en el episodio anterior, en la invocación indirecta o también en métodos para objetos. Ahora, aquí es muy importante de recordar que no significa que no podamos utilizar this quizás en otras circunstancias. Me refiero a otro tipo de funciones, como por ejemplo las arrow functions. No es que no se pueda, sí se puede utilizar this dentro de las arrow functions, pero su valor depende del contexto inmediatamente exterior. Esto nosotros vamos a también profundizarlo dentro de otro video. Cuando esté disponible seguramente pues verás que en este video aparecerá pues en la esquina superior derecha, pero pues por ahorita pues, todavía no llegamos a ese video, así que pronto pues tendrás un video completo donde hablaremos acerca de la diferencia entre las funciones y las arrow functions, ya que conozcamos pues JavaScript a un nivel pues bastante elevado, para que a profundidad analicemos ese tema. Pero por lo mientras, en arrow function sí se puede utilizar, solamente que su valor ya depende mucho del contexto y de muchos otros temas que igual iremos comentando, pero más adelante lo iremos analizando. Ahora, ¿qué valor en el caso? Lo iremos analizando en el caso de las arrow functions, pero hoy vamos a analizar this en un caso pues un poco más general con funciones regulares o en relación a lo que nosotros vimos en el episodio anterior. Ahora, la duda que pudiéramos tener es, ¿qué valor tiene this? Porque ya conocemos que por ahorita en el caso global, pues this hace referencia al Global Object o al objeto global. Ahora, en otras circunstancias, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor pudiera tener? Aquí es donde nosotros pues llegamos a nuestro editor y vamos a analizar la diferencia entre los diferentes casos en donde pudiéramos tener un valor de this diferente. El primer caso es en una invocación simple. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con invocación simple? Por ejemplo, a cuando yo tengo una función tradicional o general o regular de JavaScript, por ejemplo, utilizando function. Entonces yo simplemente voy a tener una función, imaginemos saludar, y dentro de saludar pues realmente no voy a recibir ningún argumento ni nada. Simplemente lo que voy a hacer es un console.log que me diga hola mundo, listo. Y después de ello voy a tener mi console.log, en este caso que me diga this. Aquí el valor de this realmente pues como no es una función digamos específica, a lo mejor como una función constructora o un método de invocación indirecta como los ejemplos que ahorita acabamos de mencionar, realmente el this va a hacer referencia a el Global Object. Aquí en este caso cuando nosotros ejecutemos saludar no va a pasar digamos nada diferente a lo que nosotros ya conocemos de un contexto pues global, sino que ahorita simplemente nos va a volver a imprimir pues otra vez el window. Es lo que nosotros podemos ver en la consola. Una vez que nosotros ya conocemos la invocación simple, viene el concepto o el caso en donde nosotros invocamos un método de algún objeto o lo que se conoce como la invocación de algún método. Por ejemplo, como cuando nosotros tenemos algún objeto. Imaginemos que yo tengo imaginemos un objeto que sería mi nombre. Y va a ser un objeto relacionado digamos como a mí, ¿no? Y yo puedo tener un método que sea saludar dentro de este objeto. Listo, yo tengo un método que es saludar y yo puedo realizar cierto tipo de procedimiento. Aquí yo ya no voy a hacer pues mi console. De hecho vamos a copiar estas dos líneas
para que pues realmente sea exactamente el mismo procedimiento, y vayamos a ejecutar el método saludar para que podamos probar qué es lo que nos imprime en la consola. En este caso sería susul.saludar. Correcto. Vamos a ir aquí y vamos a darnos cuenta que ahora en el caso de imprimir el this, vamos a ver que no nos está imprimiendo window como nos imprimía anteriormente, sino que ahora nos está imprimiendo pues en este caso el objeto en general en relación a pues todo el objeto. Está en este caso imprimiendo this en relación a todo el objeto, o al objeto que se utiliza como base o en el lugar donde se encuentra este método. Si nosotros nos fijamos, saludar se encuentra dentro del objeto susul. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es que bueno, this se encuentra dentro de esta función y esta función se encuentra dentro de este objeto, y por lo tanto pues bueno, this ahora mismo hará referencia pues a este objeto. ¿Esto por qué es útil? Bueno, pues porque de esta forma es que nosotros podemos utilizar propiedades. Por ejemplo, yo pudiera tener nombre, imaginemos algo así, y bueno, yo pudiera tener aquí hola mundo y luego hacer referencia a this.name. Y eso lo que haría es que cuando nosotros veamos el console log de hola mundo, nos va a salir pues bueno, hola mundo y el nombre que nosotros tenemos asignado dentro de esta propiedad de este objeto. Aquí bueno, muy similar a lo que nosotros tendríamos dentro de alguna clase, porque bueno, justamente sería el mismo caso, ¿no? Donde nosotros tenemos un método que pertenece a una clase o algún objeto. Entonces bueno, ahí es donde nosotros tomaríamos el valor de this como pues ya sea el objeto, por ejemplo en el caso de un object literal, o haciendo referencia a la clase dentro de pues alguna instancia de alguna clase. Bueno, entonces ya que nosotros conocemos la invocación a través de algún método, vamos a llegar al caso donde nosotros tengamos la invocación indirecta. Invocación indirecta. Aquí this también va a tener un valor diferente. ¿A qué nos referimos con invocación indirecta? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tener que realizar la ejecución de algún método en un contexto diferente a donde fue pensado originalmente algún método. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos saludar, yo estoy realmente ejecutando saludar, pero dentro del contexto donde el objeto pues está haciendo uso del propio método. Es decir, yo utilizo pues el objeto y yo hago referencia al objeto para hacer uso de el método saludar, y aquí directamente desde donde yo hago referencia al método saludar es donde lo ejecuto. Habrá ocasiones donde nosotros no vamos a tener esa posibilidad y donde nosotros vamos a ejecutar esa invocación indirectamente. Vamos a poner un caso ya en código para que, bueno, al menos se vea a lo mejor un poco más interesante. Por ejemplo, nosotros vamos a tener métodos dentro de JavaScript, que también profundizaremos un poco más en ello, en relación a, por ejemplo, que se ejecute cierto método cuando haya pasado cierto tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos en JavaScript una función que se llama setTimeout, que lo que hace es que nosotros podamos pasarle una función. Por ejemplo, yo puedo pasarle a lo mejor... digamos, por ejemplo, yo pudiera pasarle saludar, o aquí creemos algún otro método para que, bueno, quede como más interesante. Por ejemplo, conteo, o a lo mejor saludo, imprimir saludo, vamos a colocarlo. Y lo que vamos a hacer aquí es que, bueno, simplemente vamos a hacer un console log que nos diga, bueno, ha pasado tiempo, y coloquémosle hola. Ahí está. Entonces aquí lo que haremos es que, bueno, setTimeout recibe como primer parámetro una referencia a una función. Ahora aquí es donde ya queda un poco más interesante, que las funciones pues son first class, es decir, yo puedo pues pasar como parámetro pues una referencia a una función, como si se tratara por ejemplo de un number o de un string o todo. Es lo que se conoce como first class. Y por otro lado yo puedo pasarle una cantidad
de tiempo, en este caso relacionada a milisegundos, en cuanto yo quiero que se ejecute esta función. Por ejemplo, si yo le digo 5000 milisegundos, hará relación a 5 segundos, porque bueno, un milisegundo es una milésima parte de un segundo, entonces si yo lo multiplico por 1000 sería un segundo. Si yo quiero 5 segundos serían 5000 milisegundos. Ahora, ya que yo tengo esta función y ya paso la referencia a la función, vamos a guardar el archivo y vamos a ver que no va a pasar nada hasta que hayan sucedido 5 segundos. Y ahí es donde nosotros veremos que justamente en la consola nos sale este mensaje: ha pasado tiempo, y nos lanza un mensajito. Ahora, si nos fijamos, esta ejecución es indirecta. Yo simplemente le estoy pasando la referencia a la función de imprimir saludo, y lo que está haciendo setTimeout es que una vez que hayan pasado, por ejemplo, 5 segundos, la ejecución de la función se va a realizar, pero no se está realizando de forma directa, como en este caso, en donde yo tengo pues el objeto y directamente llamo al método saludar y lo ejecuto, sino que aquí lo que yo estoy haciendo es que paso la referencia a la función, y esa referencia, pues digamos, JavaScript pues a lo mejor no puede seguir esa referencia cuando a lo mejor ya han pasado cierta cantidad de segundos, y entonces esa referencia pues ya es indirecta, ya no es a lo mejor la misma referencia que yo tenía originalmente, sino que pues esa referencia original ya se ha perdido. Entonces, en esa invocación indirecta es en donde nosotros podremos notar que el valor de this ha cambiado. Por ejemplo, si yo aquí hago un console log también de this, veamos qué es lo que contiene. Vamos a guardar, esperamos pues 5 segundos a que se complete el tiempo, y vamos a ver que bueno, pues ahora mismo el valor de this hace referencia pues a window. Ahora veamos qué sucede, que en ese caso sería a lo mejor el valor esperado, ¿no? Pero ahora veamos qué es lo que sucede cuando yo paso susul.saludar. Veamos aquí, yo ya no estoy pasando o ya no estoy ejecutando el método, simplemente paso la referencia del método saludar que yo tenía originalmente en susul. Veamos qué es lo que nos sale. Y listo, veremos que aquí anteriormente, cuando yo colocaba el método saludar y hacíamos el console log, nos imprimía pues el objeto mismo, haciendo referencia pues a que, bueno, pues es el objeto mismo. En este caso, cuando ya es una invocación indirecta, se está imprimiendo en este caso el objeto global. Ahora, esto es un problema, porque si nosotros nos fijamos, nos dice, bueno, pues hola mundo, y pues bueno, luego ya no nos imprime pues realmente nada. Entonces, como no nos imprime nada, pues aquí hay un problema, porque nosotros queremos que nos imprima específicamente el nombre de donde proviene ese objeto, ¿no? Entonces aquí es donde pues llegamos a uno de los problemas al que nos podemos enfrentar cuando estamos trabajando con funciones, con el objeto this y pues bueno, con funciones a lo mejor constructoras. Bueno, antes de solucionar ese problema para que realmente podamos ver el mensaje correcto, que sería este, hola mundo y pues susul, bueno, pues vamos a pasar con la cuarta forma en la que el valor de this a lo mejor pudiera modificarse, y este caso nosotros lo analizamos a profundidad en el episodio anterior, que es las funciones constructoras. En una función constructora, el valor de this hace referencia pues en este caso a la función constructora en relación a los atributos y métodos que tenemos enlazados hacia ella a través del prototype. Por ejemplo, nosotros podemos tener una función constructora que en este caso sea persona, y yo voy a recibir pues el nombre y la edad, como lo hicimos nosotros en el episodio anterior, y yo puedo pues simplemente hacer un console log de this para que bueno, pues realmente veamos qué es lo que tenemos aquí. Voy a crear aquí, vamos a crear una nueva persona y listo. Ahora sí, nosotros vamos a darnos cuenta que, bueno, en este caso hay un error. Pongámosle aquí susul objeto 2, listo. Y vamos a darnos cuenta que cuando nosotros hacemos el console log de this, es decir, cuando se ejecuta esta función constructora, vamos a ver que nos muestra que estamos haciendo uso de persona. Aquí está. Y bueno, 5 segundos después nos va a llegar el console log de pues, el mensajito que estamos viendo anteriormente. Bueno, entonces aquí vemos que nos llega la persona y vemos que bueno, nos llega el objeto en relación al pues también que se nos muestren las propiedades que tenemos en el prototype, y bueno, pues toda la función constructora que nosotros ya hemos pues profundizado en el episodio anterior. Ahora, aquí vemos que pues el valor de this ha cambiado a lo que nosotros teníamos anteriormente.
Originalmente aquí se nos mostraba el objeto en general, aquí se nos muestra pues el objeto en general en relación a la función constructora de pues cuáles son los atributos que tenemos asignados hacia esa función constructora. Y por otro lado, bueno, pues tenemos la invocación indirecta, que ahí es donde nosotros tenemos un problema que nosotros podemos resolver con algo que hemos mencionado al inicio de este video. Bueno, entonces ya que mencionamos el valor de this y que pues en la mayoría de los casos el valor de this va a hacer referencia pues al objeto global, salvo en dos excepciones, que es cuando pues nosotros trabajamos con un objeto pues con objetos, cuando trabajamos con métodos de objetos y cuando nosotros trabajamos con funciones constructoras. Es cuando el valor de this pues pudiera tener un valor diferente. Por lo general, o en la gran mayoría de otras ocasiones, el valor de this hará referencia al objeto global. Ok, ya que comprendimos qué valor tiene this, es aquí donde nosotros llegaremos a, bueno, ¿cómo es que podemos modificar el valor de this? ¿Por qué nosotros querríamos modificar el valor de this? Bueno, pues imaginemos esta situación. Nosotros ya tendremos cierto quizás clase generada o cierta función constructora o cierto objeto que ya tiene quizás cierto método, pero a lo mejor lo que sucede es que pues cuando nosotros tenemos cierta clase de métodos, cuando trabajamos normalmente con librerías o frameworks, pues nosotros no vamos a tener el control total de qué es lo que sucede, por ejemplo, en algunos métodos. Y va a darse el caso en el que nosotros tengamos que realizar una invocación indirecta. También a lo mejor cuando nosotros trabajemos con módulos dentro de JavaScript, que también tendremos un episodio para ello, es cuando, pues bueno, se va a dar a lo mejor este caso donde llamaremos a algún método dentro de algún objeto o algún método perteneciente a algún objeto en alguna otra función, es decir, realizaremos alguna invocación indirecta y es ahí donde tendremos este problema donde no vamos a saber cuál es el valor de el this. Nosotros nos daremos cuenta que bueno, pues el this no nos va a imprimir correctamente, o el valor de this pues realmente no está definido. Entonces, o bueno, sí está definido, pero hace referencia, por ejemplo, al objeto global. Entonces, lo que nosotros realizaremos aquí es utilizar los métodos para funciones. Suena un poco raro, pero realmente nosotros tenemos algunos métodos que podemos utilizar. Por ejemplo, con imprimir saludo. Por ejemplo, yo puedo colocar imprimir saludo, puedo colocar punto y vamos a ver que hay algunos métodos que yo pudiera utilizar, que justamente son estos: apply, bind y call, los métodos que nosotros vamos a conocer el día de hoy, así como los arreglos a lo mejor tienen métodos como por ejemplo filter o sort, o a lo mejor map o for each. Las funciones, al ser de primera clase, también tienen métodos. Y bueno, el día de hoy nosotros aprenderemos cómo es que se utilizan. Bueno, el primero de ellos es call. Nosotros lo utilizamos justamente en el episodio anterior. Y este método pues nos permite realizar la llamada a cierta función o la ejecución a cierta función, salvo que nosotros pasaremos los argumentos de una forma especial. El primer argumento o el primer parámetro será el valor de this que nosotros reemplazaremos. Aquí es donde nosotros respondemos a la pregunta anterior. ¿Cómo podemos modificar el valor de this? Bueno, pues utilizando ya sea call, apply o bind. Cualquiera de estos tres métodos nos permite modificar el valor de this dependiendo de, bueno, en qué circunstancias nosotros lo necesitemos. No es que siempre vayamos a utilizar estos tres métodos, de hecho es un poco raro que los utilicemos, pero se puede dar el caso y ahí es donde nosotros utilizaremos este conocimiento. Entonces, el primer argumento es la modificación del valor de this y como siguientes parámetros nosotros pasaremos ya los valores originales que pasaríamos dentro de esa función. Entonces, bueno, vamos a realizarlo dentro de código para que veamos, bueno, cómo se utiliza call. Ahora, en esta función, susul.saludar, nosotros queremos que se ejecute y pues el valor de this permanezca con el valor de this que tenía originalmente, es decir, que permanezca con relación al valor de pues este objeto. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos realizar ello? Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta que, pues bueno,
realmente esto es una referencia a la función. Si yo ejecuto aquí call, realmente este método no es el que pueda solucionar este problema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función constructora y queremos realizar herencia y todo ello, nosotros queremos ejecutar la función y pasarle los argumentos. Para solucionar este problema, esta no es la función, porque realmente lo que haría es que se ejecutaría la función cuando nosotros lo resolvamos acá. Entonces nosotros tenemos otra función que nos resolvería este problema, pero ahorita vamos a aprender acerca de la función o el método de call. ¿Cómo se utilizaría? Bueno, pues lo que yo puedo hacer es que, puedo utilizar este método, susul.saludar, ese es el método, la función, y esa función va a tener pues el método call, y luego yo voy a poder ejecutarlo modificando el valor de this. Por ejemplo, yo puedo pasarle otra cosa, por ejemplo, yo puedo pasarle otro objeto donde a lo mejor el valor del nombre de esa persona o el valor de la propiedad name pues cambie. Imaginemos que ahora el nombre de esta persona pues es Juanito. Listo, yo puedo pasarle otro objeto haciendo referencia ahora que cuando se ejecute esto, saludar, pues this ya no va a ser en relación a este objeto, sino que ahora this va a ser el objeto que yo pase aquí como parámetro. Y luego yo puedo pasarle pues los diferentes argumentos que reciba la función saludar. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, pues saludar no recibe ningún argumento, pero yo pudiera recibir otra cosa, por ejemplo un mensaje. Imaginémoslo. También vamos a hacer un console log de ese mensaje para que veamos que realmente sí se reciben los argumentos y todo. Y bueno, pues aquí yo, después de pasar el objeto dentro del call, aquí como siguiente argumento, luego yo colocaría aquí coma, como siguiente argumento pasaría pues el argumento primero, que en este caso sería el mensaje. Por ejemplo, coloquémosle hola. No se utiliza dentro de la función, pero pues podemos pasar aquí todos los argumentos que la función reciba. Por ejemplo, si la función saludar recibe 5 argumentos, pues aquí en call yo pasaría 5 argumentos después del primero, que hace referencia, recordemos, al reemplazo del valor de this. Guardemos el archivo y pues ahora nosotros nos daremos cuenta que nos dice hola mundo, Juanito, nos muestra pues el valor de this, que en este caso pues es un objeto que tiene la propiedad name y que tiene pues un prototype haciendo referencia a object.prototype. Y por otro lado vemos que pues nos sale el mensaje hola, que en este caso pues sería el argumento de message. Por otro lado, nosotros vamos a ver que nos sale estos otros 3 console log, pero pues esos 3 console log sabemos que es del set timeout cuando pasan 5 segundos. Entonces, nosotros ya hemos modificado el valor de call. Ahora recordemos, call lo que hace es que inmediatamente ejecuta la función pasándole los argumentos que nosotros necesitemos. Aquí es donde nosotros llegamos al siguiente método, que en este caso sería apply. Muy similar a call, realmente realiza prácticamente lo mismo, solamente que los argumentos, en lugar de pasarse así, como pues por comas, lo que nosotros haríamos es pasarlo dentro de un arreglo. Por ejemplo, aquí recibamos más argumentos, por ejemplo, mensaje y a lo mejor from. Imaginemos, ¿no? ¿Quién envía el mensaje? Listo, entonces nosotros ya tenemos un mensaje, otro argumento que es from, aquí vamos a recibirlo, que en este caso sería pues from, y lo que yo voy a hacer aquí es que voy a pasarle el argumento, por ejemplo dentro de apply, que en este caso pues sería mi nombre, yo soy el que lanza ese mensaje, y ahora vamos a utilizar el otro método, que en este caso sería apply. Y ahora recordemos, los argumentos, en lugar de pasarse así, se pasarían como un arreglo. Esa es la única diferencia entre pues, call y apply. Los argumentos se pasan como un arreglo. Listo. Y aquí es donde nosotros vamos a ver pues estos mensajes. Por ejemplo, hola mundo y Juanito. Hola mundo, Juanito. El nombre que nosotros pasamos como argumento pues es Juanito. Bueno, en este caso este es el objeto, que sería el valor de this, y luego el mensajito que nosotros pasamos como argumento, y luego ya el valor de quién envía ese mensaje, ¿no? Y luego pues ya podemos ver pues todo lo demás. Entonces vemos que pues realmente sí se realiza exactamente lo mismo. Este mensajito se ve duplicado pues porque justamente
call y apply realizan exactamente lo mismo, nada más que la única diferencia es cómo es que se pasan los argumentos cuando se va a ejecutar la función original. Entonces, listo. Nosotros ya tenemos esa explicación. Aquí es donde viene el tercer método, y este es el método que sí resolvería nuestro problema, el problema que vimos justamente en el episodio del día de hoy. En este caso es bind. Es muy similar a call, realmente pues por detrás realiza el mismo procedimiento, pero la ejecución, es decir, cuando nosotros ejecutamos la función, nos devuelve una nueva función, pero en este caso ahora esta función está un poco modificada, porque ahora el valor de this ya ha sido modificado. Entonces, bueno, vamos a darnos cuenta qué es lo que realiza. Entonces, yo aquí voy a tener una constante que va a ser saludo modificado. Y esto lo hago de esta forma porque recordemos que bind nos devuelve una nueva función, pero que ahora el this ya ha sido modificado. Entonces, bueno, ahora sería saludo modificado es igual a el saludo susul.saludar.bind, y aquí yo pasaría como el primer argumento, pues el argumento o el nuevo objeto que yo quiero para que sea el valor de this. Y luego, como siguientes argumentos, yo paso pues un arreglo. En este caso, paso un arreglo. De hecho, aquí nos dice el editor, es un arreglo con los argumentos que yo necesito. Por ejemplo, en este caso, pues sería el mensaje y la persona que envía el mensaje. Y ahora esto, saludo modificado, es una función con el this modificado. Vamos a hacer un console log de saludo modificado y vamos a darnos cuenta que saludo modificado pues es una función que toma su valor a partir de la función original de saludar. Entonces esto es una nueva función. Si nos damos cuenta, es una nueva función que pues se toma a partir de la función saludar original, pero que ahora el único cambio es que el this ya es diferente. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco saludo modificado y lo utilizo dentro de esto, setTimeout? Bueno, este procedimiento lo voy a hacer un poco antes, porque es justamente la solución a nuestro problema. Y aquí, en lugar de colocar susul.saludar, voy a pasar la referencia a la función de saludo modificado. Recordemos que saludo modificado ahora mismo es una función que tiene el this modificado para que this tome este valor. Entonces, lo que nos saldría aquí es que, bueno, cuando pasen los 5 segundos, vamos a ver en la consola, o bueno, nos debería de salir hola mundo, Juanito. Si nos damos cuenta, en la ejecución de la función nos dice que, bueno, el this es el objeto que pues hemos estado pasando siempre, que ahora es el nuevo valor de this, y vemos que nos estamos recibiendo los argumentos, que en este caso pues es hola y susul. Entonces vemos que pues bueno, realmente sí está funcionando. Nada más que aquí yo acabo de... Bueno, porque vi que en el editor me decía que era un arreglo o se recibía un arreglo, pero si nos damos cuenta, como primer argumento me está recibiendo el arreglo que yo estoy pasando aquí. Entonces, por lo que veo, debería de ser algo así. Listo. Y entonces ahora sí, ya nos imprime correctamente pues los mensajitos. Bueno, nos debería de imprimir correctamente el mensaje y el from que nosotros pasamos ahí. Entonces sí, es justamente en la descripción sí estaba correcto. Es muy similar a call, pero la ejecución simplemente es que modifica el valor de this. Entonces listo, realmente pues sí, es muy similar a call porque pues utiliza exactamente la misma sintaxis, prácticamente, nada más que nos devuelve una nueva función, y esa nueva función la podemos utilizar, por ejemplo, para solucionar el problema de la invocación indirecta. En otro tipo de circunstancias, como por ejemplo cuando trabajamos con herencia prototipal o cosas de ese estilo, bueno, pues podemos utilizar el método de call, o podríamos utilizar también en el ejemplo que vimos en el episodio anterior el método de apply, nada más modificando a lo mejor los argumentos, pero bueno, son realmente métodos que podemos utilizar. Bueno, hasta aquí es donde nosotros llegamos con este video. Realmente pues es un video un poco cortito, pero que ilustra o pues profundiza aún más en lo que nosotros vimos en el episodio anterior en relación a la herencia prototipal.
Esperamos que te haya gustado. Si te haya gustado, pues ya sabes que puedes dejarnos tu like, comentarnos qué es lo que te gustó de este episodio y comentarnos tus dudas para que también pues ahí en la cajita podamos responder esas dudas y pues bueno, no te quedes con a lo mejor la inquietud o algo que a lo mejor no se aclaró muy bien. Pues bueno, podemos resolverlo también por ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.